El cuarto de la cerradura lacrada. Arthur Conan Doyle. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Audioteca de Medianoche. El cuarto de la cerradura lacrada. Un procurador de costumbres activas y aficiones atléticas, al que sus aspiraciones de negocio le obligan a permanecer dentro de las cuatro paredes de su despacho desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, se ve en la necesidad de hacer, al caer el día, todo el ejercicio físico que puede. Por esa razón tenía yo la costumbre de emprender larguísimas excursiones nocturnas, en las que llegaba hasta las alturas de Hampstead y de Highgate para purificar mi organismo del aire impuro de Upchurch Lane. En el transcurso de uno de esos vagabundeos conocí a Felix Staniford, y ello me condujo a la que ha sido la aventura más extraordinaria de mi vida. Cierta tarde, fue en el mes de abril a principios del año 1894, me dirigí al suburbio extremo de Londres, y avancé por una de las bellas avenidas de altos chalets de ladrillo que la inmensa ciudad va empujando cada vez más lejos hacia el interior de los campos abiertos. Era una noche clara y despejada, la luna brillaba desde un firmamento sin nubes, y yo, que había dejado detrás muchas millas de trayecto, me sentí inclinado a acortar el paso y a mirar a mi alrededor. Poseído de este humor contemplativo, mi atención se sintió atraída hacia una de las casas, por delante de la cual cruzaba en ese momento. Era un edificio muy espacioso, que se alzaba dentro de su propio terreno, algo retirado de la carretera. Su aspecto era moderno, aunque mucho menos que los edificios vecinos, los cuales eran cruda y dolorosamente nuevos. La línea simétrica de estos quedaba rota por la abertura producida por las hospederas salpicada de laureles, y por la casa espaciosa, oscura y sombría que se alzaba detrás de ellos. Había sido, evidentemente, la residencia campestre de algún comerciante rico, y quizá cuando se construyó no había calle alguna en una milla de distancia, habiendo sido posteriormente alcanzada y rodeada, poco a poco, por los rojos tentáculos de ladrillo del colosal pulpo londinense. Yo me dije que la etapa siguiente sería la de su digestión y absorción, que permitiría al constructor barato levantar en el frente que formaba el jardín una buena docena de villas que rentarían 80 libras al año. Y, de pronto, cuando pasaban por mi cerebro todos estos confusos pensamientos, ocurrió un incidente que los desvió por otro conducto completamente distinto. Uno de esos coches de alquiler de 4 ruedas que son la vergüenza de Londres, venía rechinando y traqueteando en una dirección, mientras que por la otra apareció la luz amarilla que proyectaba la lámpara de un ciclista. Eran los dos únicos objetos en movimiento en toda la larga calle iluminada por la luna y, a pesar de ello, chocaron el uno con el otro con la misma maligna exactitud que empuja uno contra otro a dos transatlánticos en la inmensa extensión del océano. La culpa fue del ciclista, que trató de cruzar por delante del coche, calculando mal la distancia, y que fue derribado cuán largo era por la paletilla del caballo. Se levantó, lanzando amenazas, el cochero le devolvió los insultos y, de pronto, dándose cuenta de que nadie había reparado aún en su número, pegó un latigazo a sus caballos y se alejó. El ciclista agarró el manillar de la máquina que había quedado por tierra y, de pronto, se dejó caer sentado, lanzando un gemido, y diciendo: «Oh, Dios mío». Crucé la carretera corriendo y me coloqué a su lado. «¿Se ha hecho daño?», le pregunté. «El tobillo», me contestó. «Creo que se trata solo de un retortijón, pero me duele mucho. Por favor, deme usted la mano». Estaba sentado en el círculo amarillo de luz que proyectaba la lámpara de la bicicleta y, al ayudarle a ponerse en pie, pude ver que se trataba de un caballero joven, bien plantado, de pequeño bigote negro y ojos grandes de color castaño. Su aspecto era el de un hombre sensible y nervioso, y sus mejillas hundidas sugerían poca salud. El trabajo o las preocupaciones habían dejado sus huellas en la cara enjuta y amarilla. Se levantó cuando yo tiré de su mano, pero se quedó con un pie en el aire, y al moverlo dejó escapar un gemido, diciendo: «No puedo apoyarlo en el suelo». «¿Dónde vive usted?». «Ahí», y señaló con un movimiento de cabeza la casa espaciosa y sombría que se alzaba dentro del jardín.
Cruzaba la carretera para dirigirme hacia la puerta exterior, cuando ese condenado me atropelló. ¿Puede usted ayudarme hasta que llegue a la casa? Lo hice sin dificultad. Metí la bicicleta dentro del jardín y después lo fui sosteniendo a lo largo del camino, y por la escalinata, hasta la puerta del vestíbulo. No se veía luz por ninguna parte, y la casa estaba tan oscura y silenciosa como si nadie hubiese vivido nunca dentro de ella. Es suficiente. Le doy muchísimas gracias, dijo, manipulando con la llave dentro de la cerradura. De ninguna manera, es preciso que me permita ayudarle hasta que ya no me necesite. Aquel hombre esbozó una protesta débil y petulante, pero comprendió que nada podía hacer realmente sin mi ayuda. La puerta se había abierto, dando acceso a un vestíbulo que estaba envuelto en tinieblas. El joven avanzó tanteando, sostenido siempre por mi mano. Esa puerta, a la derecha, dijo, tanteando en la oscuridad. Abrió la puerta, y en ese mismo instante consiguió prender una cerilla. Había encima de la mesa una lámpara, y entre los dos la encendimos. Bueno, ya estoy perfectamente. Puede usted retirarse. Buenas noches. Al decir estas palabras se dejó caer en un sillón y se desmayó, perdiendo el conocimiento. Era aquella una situación por demás extraña para mí. Aquel hombre aparecía tan lívido que no estuve muy seguro de que no había muerto. Poco después, sus labios temblaron y su pecho empezó a arquearse y descender, pero sus ojos eran dos rendijas blancas y su color era horrible. Yo no podía cargar con semejante responsabilidad. Di un tirón a la cuerda de la campanilla, y oí cómo sonaba furiosamente a distancia. Pero nadie acudió a la llamada. El tintineo de la campanilla se fue apagando, pero el silencio que se produjo no fue roto por ningún murmullo ni movimiento. Esperé, y volví a hacerla sonar, con idéntico resultado. Por fuerza tenía que haber por allí alguna persona, porque no era posible que el joven viviese absolutamente solo en la enorme casa. Sus parientes tenían que estar enterados del estado de su salud. Si no contestaban a la llamada de la campanilla, tendría yo que sacarlos personalmente de donde estuviesen. Eché mano de la lámpara y salí precipitadamente de la habitación. El espectáculo que se me ofreció a la vista me dejó asombrado. El vestíbulo estaba completamente desnudo, y también lo estaban las escaleras, que amarillaban de polvo. Había 3 puertas que daban acceso a 3 habitaciones espaciosas, y todas ellas estaban sin alfombras ni colgaduras, salvo las grandes telarañas grises que colgaban de la cornisa, y de las manchas de líquenes que se habían formado en las paredes. Mis pisadas retumbaban en aquellas habitaciones vacías y silenciosas. Avancé por el pasillo, convencido de que, por lo menos, viviría alguien en el departamento de las cocinas. Por fuerza tenía que haber algún encargado, aunque estuviese oculto en una habitación apartada. Pues no, todas estaban igualmente solitarias. Desesperando ya de encontrar ayuda, me metí corriendo por otro pasillo, y entonces fue cuando tropecé con algo que me sorprendió más que todo lo anterior. El pasillo terminaba en una puerta muy ancha, de color pardo, y en la puerta se veía sobre el agujero de la cerradura un sello de lacre del tamaño de una moneda de 5 chelines. Tuve la impresión de que aquel sello llevaba allí mucho tiempo, porque estaba lleno de polvo y descolorido. Estaba todavía contemplando mi descubrimiento, y preguntándome qué era lo que podía esconderse detrás de aquella puerta, cuando escuché una voz que me llamaba desde lejos. Volví sobre mis pasos corriendo, y me encontré al joven sentado en su sillón y muy asombrado de verse envuelto en la oscuridad. ¿Por qué diablos se llevó usted la lámpara?, me preguntó. Fui a buscar ayuda. Podría seguir un buen rato buscándola, me dijo. Vivo solo en la casa. Es una situación lamentable si llega usted a sentirse enfermo. Cometí una tontería, y eso fue lo que me produjo el desmayo. Soy débil del corazón, cosa que he heredado de mi madre, y el dolor o las emociones me privan del conocimiento. Cualquier día, y en uno de esos desmayos, me moriré, tal y como a ella le ocurrió. No es usted médico, ¿verdad? No, soy abogado. Me llamo Frank Oler. Yo, Felix Staniford. Es una coincidencia curiosa que haya trabado relaciones con un abogado, porque mi amigo,
El señor Perceval me ha dicho que pronto vamos a necesitar los servicios de uno. Se los prestaré con mucho gusto, desde luego. Eso dependerá de él, ¿sabe usted? Creo que me ha dicho usted que ha corrido por toda la planta baja alumbrándose con esa lámpara. Sí. ¿La ha recorrido toda? Me preguntó, haciendo hincapié en la última palabra y mirándome con gran fijeza. Me imagino que sí, porque no había perdido la esperanza de dar con alguna persona. ¿Y se metió usted en todas las habitaciones? Me preguntó, sin apartar de mí su mirada. Bueno, todas aquellas en las que pude entrar. Eso quiere decir que usted ha reparado en ello, me dijo, y se encogió de hombros con el aire de quien pone a mal tiempo buena cara. ¿Qué he reparado en qué? ¿En qué va a ser? En la puerta lacrada. Sí, en efecto, me fijé en ella. ¿Y no sintió usted curiosidad por saber lo que hay dentro? Pues, la verdad, me pareció algo fuera de lo corriente. ¿Cree usted que sería capaz de vivir en esta casa un año entero, rabiando por averiguar lo que hay del otro lado de aquella puerta, y absteniéndose, a pesar de todo, de hacerlo? Es decir, que ni usted mismo sabe lo que hay allí dentro, exclamé. Estoy tan enterado como usted. ¿Y por qué no trata de averiguarlo? Porque no debo, me contestó. Se le veía que hablaba como forzado, y comprendí que me había metido, sin darme cuenta, en un terreno peligroso. No sé si soy personalmente más curioso que el resto de mis convecinos, pero no puedo negar que creí ver en aquella situación un algo que me picaba vivamente la curiosidad. Sin embargo, una vez que el joven había vuelto de su desmayo, no había excusa alguna que justificase mi presencia en la casa. Me levanté para retirarme, pero él me preguntó, ¿tiene usted prisa? Pues no, nada tengo que hacer por el momento. Me gustaría mucho que me acompañase usted todavía unos momentos. La verdad es que la vida que llevo aquí es muy solitaria y aislada. No creo que haya en Londres una persona que lleve la vida que yo. Hablar con otra persona es algo completamente desacostumbrado para mí. Recorrí con la vista la pequeña habitación, muy escasa de muebles, y con un sofá cama en uno de los lados. Y pensé en aquel edificio espacioso y falto de mobiliario, y en aquella siniestra puerta lacrada. Aquello resultaba en cierto modo raro y grotesco. Ese pensamiento despertó en mí el deseo de averiguar un poco más. Quizá lo conseguiría si me quedaba. Le contesté, pues, que le acompañaría con mucho gusto. Encontrará usted el whisky y un sifón en la mesa lateral. Me perdonará que no actúe de anfitrión, pero resulta que estoy incapacitado para cruzar la habitación. En aquella bandeja encontrará cigarros. Yo también fumaré uno. De modo, señor Adler, ¿que es usted procurador? Así es. Pues yo no soy nada, es decir, soy el más desamparado de los hombres, el hijo de un millonario. Me criaron para ser muy rico, y aquí estoy, convertido en pobre y sin saber profesión alguna. Y por si eso fuera poco, estoy en posesión de esta mansión enorme, que me resulta absolutamente imposible sostener. ¿No es la mía una situación absurda? Que yo viva en esta casa parece algo así como el verdulero ambulante que se sirve de un caballo de pura sangre para tirar de su carrito. Un asno le haría mejor a Bio, y a mí una casita pequeña. ¿Y por qué no vende usted la casa? No debo hacerlo. Alquílela, entonces. Tampoco debo hacer eso. Le miré con expresión de desconcierto, y él sonrió, y me dijo, le voy a explicar la situación, si no le cansa a usted. Todo lo contrario, me interesará muchísimo. Después de todas sus cariñosas atenciones para conmigo, creo que lo menos que puedo hacer es satisfacer su curiosidad, si es que la tiene. Empiezo por decirle que mi padre fue Stanislaus Staniford, el banquero. El banquero Staniford. Recordé en el acto su caso, porque 7 años antes su fuga del país había constituido uno de los sucesos escandalosos y sensacionales del momento. Mi acompañante dijo, veo que usted lo recuerda. Mi desdichado padre huyó del país para no tener que dar la cara a los muchos amigos cuyos ahorros había invertido en una empresa que fracasó. Era un hombre nervioso y de gran sensibilidad, y al verse ante responsabilidad como aquella, perdió la razón.
No había cometido acto alguno que contraviniese las leyes. Fue, ni más ni menos, que una cuestión sentimental. No tuvo ni siquiera valor para encararse con su propia familia, y murió entre gentes extrañas, sin hacernos saber dónde se encontraba. Murió. No nos fue posible demostrar su fallecimiento, pero estamos seguros de que murió, porque la empresa en que especuló volvió a tener una situación próspera y no existía razón para que eludiese ya el trato con los demás. Si viviese, con seguridad que habría regresado. Pero debió de morir en el transcurso de estos 2 últimos años. ¿Por qué razón en estos 2 últimos años precisamente? Porque hace 2 años tuvimos noticias suyas. ¿Y no les decía dónde se encontraba? La carta venía de París, pero no daba ninguna dirección. Me escribió con motivo del fallecimiento de mi querida madre. Después de las instrucciones y consejos que en esa carta me daba, no he vuelto a recibir noticias suyas. Y con anterioridad a esa carta, ¿habían sabido ustedes algo de él? Sí, habíamos tenido noticias suyas, y ahí es donde surge el misterio de la puerta de la cerradura lacrada con que usted ha tropezado esta noche. Por favor, alcánceme esa escribanía. Guardo en ella las cartas de mi padre, y después del señor Perceval, va a ser usted el primer hombre que las lea. Sería indiscreción preguntar quién es el señor Perceval. Era el empleado de confianza de mi padre, y siguió siendo el amigo y consejero de mi madre, y después el mío. Yo no sé qué habría sido de nosotros sin Perceval. Él leyó las cartas, y nadie más. Esta es la primera, y nos llegó el día mismo de la fuga de mi padre, hace 7 años. Léala usted. He aquí el texto de la carta. Mi siempre queridísima esposa. Nunca te he hablado de mis negocios desde que Sir William me informó de lo débil que tienes el corazón, y del daño que podría hacerte cualquier sorpresa dolorosa. Ha llegado el momento en que, corriendo toda clase de riesgos, no tengo más remedio que decirte lo mal que se vienen presentando las cosas para mí. Esto me obligará a abandonarte por un pequeño espacio de tiempo, pero lo hago con la seguridad absoluta de que hemos de volver a vernos muy pronto. Sobre esto último puedes tener la más absoluta seguridad. Nuestra separación será muy breve, esposa querida, de modo que no te preocupes y, sobre todo, que ello no perjudique en nada tu salud, que es lo que yo deseo por encima de todo. Y ahora tengo que pedirte una cosa, suplicándote por todos los lazos que nos unen que la cumplas exactamente tal y como voy a indicarte. Dentro de mi cámara oscura, es decir, de la que me sirvo en mis trabajos de fotografía, y que está al final del pasillo del jardín, hay algunas cosas que nadie debe ver. Para que no tengas ningún recelo doloroso, te doy de una vez para siempre la seguridad de que no hay en ese cuarto nada de lo que pueda sentirme avergonzado. Sin embargo, no deseo que ni tú ni Félix entréis en la habitación de la que hablo. Está cerrada con llave, y yo te suplico que al recibo de esta carta procedas a colocar un lacre sobre la cerradura, dejándola de esa manera. No vendas ni alquiles la casa, puesto que en cualquiera de los 2 casos se descubriría mi secreto. Estoy seguro de que mientras tú o Félix viváis en la casa, cumpliréis con esta petición mía. Cuando Félix cumpla los 21 años puede entrar en la habitación, pero no antes. Y ahora, adiós, oh tú, la mejor de las esposas. Mientras dure nuestra breve separación puedes consultar con el señor Perceval cuantos problemas se te presenten. He depositado en él mi más completa confianza. Siento verdadero dolor por tener que dejaros a Félix y a ti, aunque sea por breve espacio de tiempo, pero no tengo otra alternativa. Siempre y para siempre tu amante esposo. Stanislaus Staniford. 4 de junio de 1887. Mi acompañante se disculpó diciendo: ya me perdonará que cargue sobre usted estos asuntos de familia tan secretos. Considérélo desde el punto de vista profesional. Hace años que habría querido hablar del asunto con alguien. Me siento honrado con esa confianza, le contesté, y el relato me interesa muchísimo. Mi padre se distinguía por un amor a la verdad que llegaba casi hasta lo enfermizo. Fue siempre de una exactitud pedantesca. Por consiguiente, al decir que esperaba volver a ver pronto a mi madre, y al afirmar que no había nada de que pudiera avergonzarse dentro del cuarto oscuro,
puede usted tener la seguridad de que se expresaba tal y como lo sentía? Entonces, ¿qué puede haber ahí dentro?, exclamé. Ni mi madre ni yo pudimos nunca imaginárnoslo. Cumplimos con sus deseos al pie de la letra, y colocamos el lacre encima de la cerradura, donde ha estado desde entonces. Mi madre vivió durante 5 años después de la desaparición de mi padre, a pesar de que los médicos afirmaban constantemente que le quedaba muy poco tiempo de vida, porque su corazón estaba muy enfermo. Recibió 2 cartas de mi padre durante los primeros meses de la separación. Ambas traían la estampilla de correos de París, pero no daban dirección alguna. Ambas eran breves e insistían en lo mismo, a saber, que pronto volverían a reunirse, y que no tuviese ninguna preocupación. Después se produjo un silencio que duró hasta el fallecimiento de mi madre, y entonces me llegó una carta de índole tan secreta que no puedo mostrársela a usted. En ella me suplicaba que jamás pensase mal de él, me daba muchos y buenos consejos, y me decía que el lacrado de la habitación tenía ya menos importancia que durante la vida de mi madre, pero que quizás su apertura produjese aún algún pesar a otras personas. Por eso juzgaba que lo mejor era retrasar esa apertura hasta que yo cumpliese mis 21 años, pues ese lapso de tiempo serviría para suavizar las cosas. Entretanto, me confiaba a mí el cuidado de la habitación. Ahora comprenderá usted por qué, a pesar de que soy un hombre pobrísimo, no me es posible ni alquilar ni vender este caserón. ¿Podría usted hipotecarlo? Ya lo había hipotecado mi padre. Es una situación de lo más extraña. Mi madre y yo nos vimos gradualmente obligados a vender el mobiliario y a despedir a los criados, hasta el punto de que, según puede ver usted, yo vivo en una habitación única y sin nadie que me sirva. Pero solo faltan 2 meses. ¿Qué quiere decir usted con eso? Pues que dentro de 2 meses habré llegado a mi mayoría de edad. Lo primero que haré será abrir esa puerta. Lo segundo, vender la casa. ¿Y cómo se explica que su padre no regresase al ver que sus inversiones de capital habían recuperado su valor? Porque seguramente ha muerto ya. Y dice usted que cuando huyó del país no había cometido ningún acto que fuese contra la ley. Absolutamente ninguno. ¿Y por qué no se llevó con él a su esposa? Lo ignoro. ¿Y qué razón pudo tener para ocultar su dirección? También lo ignoro. ¿Cómo es posible que no regresase para estar al lado de la esposa moribunda y asistir a su entierro? También lo ignoro. Mi querido señor, le dije entonces, si me permite que hable con la franqueza de un consejero profesional, yo le diría que es de toda evidencia que su padre tenía las más poderosas razones para mantenerse lejos del país, y que, si de nada ha podido acusársele, pensó al menos que había algo de lo que podrían acusarle, y no quiso ponerse al alcance de la justicia. Esto que le digo tiene que ser evidente, porque, de otro modo, no hay explicación posible para su actitud. A mi acompañante no le agradó esa sugerencia, y me contestó con frialdad. Señor Older, usted no tuvo el honor de conocer a mi padre. Cuando él nos abandonó, yo no era más que un muchacho, pero lo consideraré siempre como a mi hombre ideal. Su único defecto era el de su excesiva sensibilidad y desinterés. Que alguien hubiese perdido dinero por su culpa le llegaba al alma. Su sentido del honor era muy riguroso, y cualquier hipótesis acerca de su desaparición que choque con ese honor es forzosamente errónea. Me gustó que aquel mozo hablase de manera tan rotunda, pero tuve la seguridad de que los hechos contradecían sus afirmaciones, y que era incapaz de estudiar la situación sin prejuicio alguno. Por eso le dije, yo hablo como persona que es ajena a todo lo ocurrido. Y ahora sí que no tengo más remedio que separarme de usted, porque me espera todavía una larga caminata. Su relato me ha interesado tanto que me gustaría que me tuviese al corriente del final. Déjeme su tarjeta, me contestó. Se la dejé, le di las buenas noches, y me retiré. Nada volví a saber de aquel asunto durante algún tiempo, y empecé a sospechar que se trataría de uno de esos sucesos sin fundamento que son arrastrados lejos de nuestra observación directa y que acaban únicamente en un deseo o un recelo. Sin embargo, una tarde, cuando me encontraba en mi despacho de Church Lane, me pasaron una tarjeta con el nombre de M.J.H. Perceval, y mi empleado hizo pasar a mi presencia al portador de la misma.
Un hombre pequeño, enjuto, de ojos vivarachos, y de unos 50 años de edad, que me habló del siguiente modo. Tengo entendido, señor, que mi joven amigo, el señor Félix Staniford, le habló a usted de mí. Claro que sí. Ya lo recuerdo, le contesté. Creo que le habló acerca de ciertos hechos relacionados con la desaparición de mi antiguo patrono, el señor Stanislaus Staniford, y con la existencia de un cuarto lacrado en su antigua residencia. Así fue, en efecto. Y que usted manifestó interés en el asunto. Me interesó de manera extraordinaria. Recordará usted también que estamos autorizados por el señor Staniford para abrir la puerta el día en que su hijo cumpla los 21 años. Lo recuerdo. Hoy los cumple. ¿Lo abrieron ya? Pregunté con ansiedad. Todavía no, señor, me contestó gravemente. Tengo razones para creer que convendría que hubiese testigos al proceder a la apertura de la puerta. Usted es abogado y conoce los hechos. ¿Tendría inconveniente en estar allí en ese momento? Absolutamente ninguno. Usted tiene sus ocupaciones durante el día, y yo también las tengo. ¿Le parece bien que nos encontremos en la casa a las 9 de la noche? Acudiré con el mayor gusto. Pues entonces, allí nos encontrará a nosotros. Adiós, por el momento. Me saludó con una solemne inclinación, y se retiró. Acudí aquella noche a la cita. Mi cerebro estaba ya fatigado de inútiles tentativas para forjar una explicación plausible del misterio que estábamos a punto de aclarar. El señor Perceval y mi joven conocido me esperaban en el cuarto pequeño. No me sorprendió que el joven pareciese pálido y nervioso, pero sí me asombró bastante que aquel otro hombrecito seco de la City diese pruebas de estar poseído de intensa emoción, a pesar de sus esfuerzos por disimularla. Sus mejillas estaban coloradas, sus manos temblaban y no podía estar quieto un solo instante. Staniford me acogió con cordialidad y me dio muchas veces las gracias por haber acudido. Luego dijo a su acompañante: «Y ahora, Perceval, creo que ya no existe obstáculo alguno para que lo aclaremos todo, sin perder un momento. Yo estoy deseando acabar». El empleado del banquero cogió en sus manos la lámpara y marchó delante. Pero, al detenerse en el pasillo, ante la puerta, le temblaba de tal manera la mano que la luz daba saltos en los muros elevados y desnudos. «Señor Staniford», dijo con voz quebrada, «yo espero que estará usted preparado por si al romper el lacre y abrir la puerta encuentra algo que le produzca una sorpresa dolorosa. Perceval está intentando asustarme. ¿Qué puede haber ahí dentro? No trato de asustarle, señor Staniford, pero desearía que estuviese usted dispuesto, que dispusiese el ánimo, que no se dejase llevar». Entre frase y frase nerviosa, tuvo que humedecerse los labios resecos. De pronto, con la misma claridad que si él me lo hubiese contado, comprendí que aquel hombre sabía lo que se ocultaba detrás de la puerta, y que lo que se ocultaba era algo espantoso. «Aquí tiene las llaves, señor Staniford, pero recuerde lo que le digo». Tenía en las manos un manojo de llaves de varias clases, y el joven se lo arrancó de un tirón. Después metió la hoja de un cuchillo por debajo del lacre descolorido y lo hizo saltar. La lámpara temblaba con un ruido perceptible en las manos del señor Perceval, y yo se la quité y la acerqué al ojo de la cerradura, mientras Staniford probaba llaves. Una de ellas encajó por fin en la cerradura, giró, y la puerta quedó abierta de par en par. El joven dio un paso en el interior del cuarto, y de pronto dejó escapar un grito horrible y cayó sin sentido a nuestros pies. Si yo no hubiese tomado en serio la advertencia del empleado, y no hubiese dispuesto mi ánimo para una sorpresa desagradable, se me habría escapado seguramente la lámpara de las manos. La habitación, desprovista de ventanas y completamente desnuda, se hallaba dispuesta para servir de laboratorio fotográfico, y tenía a un lado una pila de lavar y una canilla. Se veía un estante lleno de botellas y de medidas, y la atmósfera estaba impregnada de un fuerte olor característico, en parte propio de los productos químicos, y en parte de un organismo en descomposición. Delante de nosotros había una mesa única y una silla, y sentado en esta, vuelto de espaldas hacia nosotros, había un hombre en actitud de estar escribiendo.
Su perfil y su actitud eran tan naturales como si estuviera vivo, pero al proyectarse sobre él la luz de la lámpara, sentí erizárseme el cabello al ver que el cerviguillo de su cuello estaba negro y arrugado, y su grosor era como el de mi muñeca. Todo él estaba cubierto de polvo, de una capa de polvo espeso y amarillo, el cabello, los hombros, las manos apergaminadas y del color del limón. La cabeza había caído hacia adelante, sobre el pecho. La pluma descansaba todavía sobre la hoja de papel descolorido. «Pobre señor mío. Pobre señor mío», exclamó el empleado, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. «¿Cómo?», exclamé yo. «Es el señor Stanislaus Staniford. Lleva sentado ahí 7 años. Oh, ¿por qué obró de ese modo?». Yo le rogué, le supliqué, me arrodillé delante de él, pero no desistió de su propósito. «Vea usted la llave de la puerta encima de la mesa. Se cerró por dentro. Cuando murió estaba escribiendo algo. Es preciso que cojamos el papel». Sí, coja ese papel, y salgamos de aquí, por amor de Dios, grité. «El aire está envenenado. Vamos, Staniford, vamos». Cada uno de nosotros lo agarró de un brazo, y condujimos medio en vilo al joven, que aún no había vuelto del todo de su desmayo, hasta su propia habitación. Cuando recobró la conciencia, exclamó: «Era mi padre. Está sentado y muerto en su silla. Y usted lo sabía, Perceval. Lo sabía, y por eso me hizo aquellas advertencias». «Sí, señor Staniford, lo sabía. He obrado en todo este tiempo del mejor modo posible, pero mi situación ha sido terriblemente difícil. Durante 7 años he vivido sabiendo que dentro de esa habitación estaba su padre muerto. Lo sabía usted, y nada nos dijo. Señor Staniford, no me trate con dureza. Sea comprensivo con un hombre al que le ha correspondido desempeñar un papel doloroso. Me da vueltas la cabeza. No consigo comprenderlo». El joven se puso en pie, tambaleante, y se sirvió una parte del contenido de la botella de aguardiente. «Entonces, las cartas a mi madre y a mí han sido falsificadas». «No, señor. Su padre las escribió también el sobre, y me las entregó para que yo las echase al correo. He cumplido con sus instrucciones al pie de la letra en todo. Era mi señor, y yo tenía que obedecerle». El aguardiente había fortalecido los nervios del joven. «Cuéntemelo todo», dijo, «porque ya me siento capaz de soportarlo». «Pues bien, señor Staniford, usted sabe que llegó un momento en que su padre se vio envuelto en grandes dificultades, hasta el punto que creyó que mucha pobre gente estaba a punto de perder sus ahorros por su culpa. Era hombre de tal ternura de corazón que esa idea se le hizo insoportable. Le preocupó y le atormentó de tal manera que decidió poner fin a su vida. Oh, señor Staniford, si usted supiese cuánto le supliqué y cuánto forcejeé con él para impedirlo, no me censuraría. Él, por su parte, me suplicó como nadie me suplicó jamás. Me dijo que había tomado su decisión, y que nadie le apartaría de ella, pero que en mí estaba el que su muerte fuese feliz y fácil o terriblemente dolorosa. Leí en sus ojos que sentía tal como hablaba. Cedí por último a sus súplicas, y consentí en obrar según su voluntad. Lo que más le trastornaba era que el más ilustre de los médicos de Londres le había dicho que el más pequeño disgusto bastaría para matar a su mujer, que padecía del corazón. Aunque su propia existencia había llegado a serle insoportable, le horrorizaba acelerar el final de la de su esposa. ¿Cómo se las arreglaría para acabar él sin dañarla a ella? Ya sabe usted ahora lo que hizo. Escribió la carta que recibió su esposa. Todo lo que en ella se decía era literalmente exacto. Cuando hablaba de que volvería a verla pronto, se refería a la muerte próxima de su esposa, porque el médico le había asegurado que no duraría sino unos pocos meses. Tan seguro estaba de ello que únicamente dejó 2 cartas para que fuesen enviadas a la madre de usted después que él hubiese muerto. Pero ella vivió 5 años y yo no tenía más cartas que enviar. Dejó otra carta para enviársela a usted, señor, cuando falleciese su madre. Yo las eché todas al correo en París, para que siguiesen creyendo que se encontraba en el extranjero. Él quiso que yo no dijese nada, y nada he dicho. He sido un servidor leal. Su padre creyó, sin duda,
que los sentimientos de sus amigos supervivientes no serían tan vivos contra él 7 años después de su muerte. Siempre se mostró atento con los demás. Reinó el silencio durante un rato, y fue el joven Staniford quien lo rompió. No puedo censurarlo a usted, Perceval. Usted ahorró a mi madre una sorpresa dolorosa, que con seguridad le habría destrozado el corazón. ¿Qué papel es ese? Es el que su padre estaba escribiendo. ¿Debo leérselo? Léamelo. He ingerido un veneno, y siento sus efectos en mis venas. Cuando sean leídas estas palabras, llevaré muerto muchos años, si mis deseos han sido fielmente cumplidos. Con seguridad que ninguno de cuantos perdieron su dinero por mi culpa me seguirá guardando rencor. Y tú, Félix, perdóname este escándalo de familia. Que Dios se sirva dar descanso a un espíritu dolorosamente cansado. Amén. Exclamamos los tres a una.